Pues buenas tardes. El propósito que vamos a abordar en la clase de hoy es analizar la novela naturalista en la obra literaria Juana Lucero. Ayer estábamos hablando acerca de las obras y representantes de este tipo de literatura y decíamos que Auguste de Lambert es uno de los representantes más importantes dentro de este género literario. Encontramos que su obra principal se llama Juana Lucero. Dentro de esta obra se va a representar también y pues de cierta manera algunas de las problemáticas sociales que aquejan a la sociedad chilena de 1902. Entonces vamos a iniciar con el análisis. Bueno, para eso pues primero les voy a contar de qué se trata la historia. Juana Lucero es una niña muy pequeña, como de 8 años, que trabaja con su mamá de costurera, o sea, la mamá le ha enseñado este oficio de las costuras y la niña le ayuda. La mamá un día sufre una enfermedad grave y muere y ella Juana Lucero va a estar bajo el cuidado de una de sus tías. El ambiente que se maneja dentro de la casa donde Juana Lucero va a llegar es un ambiente bastante hostil. Allí ella va a sufrir de maltrato psicológico, de maltrato físico y también de maltrato sexual. El señor de la casa, es decir, el esposo de la tía, abusa sexualmente de la menor en varias oportunidades. En una de esas oportunidades, Juana Lucero queda embarazada y él la obliga a abortar. Él mismo le paga el aborto y la obliga pues, a hacer esta acción. También encontramos que luego de eso, la joven, digamos que ya estaba bastante maltratada, estaba bastante humillada por todos, y ella conoce a una persona, es un amigo cercano de la casa. Entonces, esta persona la enamora, le dice que quiere vivir con ella, bueno, le plantea todos unos sueños de libertad, de familia, etcétera, a los cuales Juana Lucero quiere acceder. Entonces, le dice que se escapen, ella se escapa con él y para sorpresa que él la ha vendido a un prostíbulo. Entonces, esta adolescente va a empezar a ejercer el oficio de la prostitución. Todo esto va en contra de su libertad, ¿no? Y va en contra de lo que ella quisiera decir a través de su libertad individual. Bueno, ya después de que está en el prostíbulo, ella necesita, eh, digamos que, acceder a otro tipo de sustancias para poder ejercer este oficio. Entonces ella conoce unas personas que la involucran en la drogadicción y finalmente pasa algún tiempo y ella siente que ya su vida carece de sentido. Entonces un día ella va a dispararle al espejo, ella se mira en el espejo, va a disparar en el espejo y se encuentra con que ella quiere borrar todo lo que es ella, quiere como una nueva transformación, ¿sí? Quiere una nueva vida para ella. Pero después de que hace eso, no le ocurre nada y ella cada vez que se mira en el espejo, entonces empieza a ver el reflejo de su mamá y empieza a ver las situaciones lindas, las situaciones bonitas que ella vivió con su mamá, sí, el recuerdo de su caricia, el recuerdo de su abrazo, el recuerdo de trabajar con ella también, de ayudarle en su casa. Digamos que eso le da fuerzas para continuar y para ya deshacerse de tanta problemática que ha tenido. Eh, También, obviamente, pues vemos que el final de los días de Juana Lucero es a través de la enfermedad mental, la enfermedad psiquiátrica que está sufriendo, pues por todo esto que les cuento del reflejo de su mamá en el espejo, ¿no? Bueno, a través de este relato, el escritor quiere plantear una crítica social frente a las situaciones que se viven y a los problemas sociales que se viven. Recuerden que el naturalismo va a continuar con el realismo, pero lo va a profundizar, quizás con un método científico para explicar esas realidades, ¿no? Que les estoy contando y pues que se muestran en las obras literarias. Entonces, una de las críticas puntuales que hace el escritor para esto es acerca de la prostitución, porque en el siglo XX, es decir, en 1902, cuando se publica esta novela, Chile está enfrentando un debate frente al ejercicio de la prostitución. Entonces, esa es una problemática social bastante marcada dentro de ese siglo, dentro de ese inicio de siglo, y se ha reflejado en esta obra literaria de Augusto Lambert. Ok, vemos también
que hay una crítica social. Ustedes saben que, y pues lo recordamos también en las características de la novela realista, de la novela naturalista, perdón, que las personas, o sea, se encuentra un choque constante, ¿sí? Una guerra constante entre la libertad individual y aquello que tenemos como realidad social. Entonces, en todo el desarrollo de la obra que les acabo de decir, encontramos que existe ese choque, ¿no? Existe ese conflicto constante entre lo que ella quiere hacer como libertad propia, lo que ella quiere hacer después de que muere su mamá, bueno, aunque es una niña y no tiene, digamos, que el poder de la decisión, pero ya cuando es una adolescente y toda su realidad social, o sea, todo el contexto en el cual está inmiscuida sin, sin así quererlo, ¿no? Porque pues finalmente es a través de un suceso caótico que le ocurren estas situaciones. También vemos dentro de las características del naturalismo en la obra literaria que nos están hablando acerca de las clases sociales. Entonces nos muestran la realidad de las clases sociales. Les contaba ahorita en el relato que las personas, los tíos, los familiares y las personas que están cuidando de aquella niña, nos hablan de un estrato, de una clase alta, que usan sus influencias para ir en contra del más desprotegido, ¿cierto? La niña, pues nos cuentan también, de acuerdo al contexto, podemos ver que Juana Lucero viene de estratos bajos, ¿sí? Es costurera, entonces digamos que viene de estratos menos favorecidos y las clases altas pues van a generar ciertos atropellos. Recuerdan que les decía que también es un tema súper importante esto de la prostitución en Chile durante esa época. Resulta que las clases altas nos muestra también la historia, eran los que más asistían a estos lugares, ¿sí? Eran los que más utilizaban a las mujeres para estos fines. Entonces también es como una crítica también a esa doble moral que a veces se mantiene dentro de las clases sociales. También encontramos que la novela nos va a mostrar situaciones bastante decadentes, es caer bastante bajo, bastante mezquino en la sociedad con esas problemáticas que les he comentado y pues que sabemos que se manejan en esta novela de Juana Lucero. Entonces, la drogadicción, el aborto, la violación, la prostitución, ¿cierto? Son eh, indiferentemente situaciones bastante fuertes para la sociedad, bastante mezquinas, degradantes también. Ese tipo de acciones degrada a la sociedad. Recuerden que yo les decía ayer que es caer bastante bajo. Como sociedad que se presenten ese tipo de problemáticas es caer bastante bajo como sociedad. Encontramos también que hay algún método científico que nos ayuda a evaluar las situaciones y por qué Juana Lucero termina siendo una enferma mental. Y es por todo eso, esos conocimientos que adquirió, esas experiencias torturosas que adquirió, la llevaron también a ese estado de demencia. Vemos también la teoría filosófica del utilitarismo, cuando nos dice que finalmente Juana Lucero siempre fue usada para los fines de los demás, ¿no? Entonces, cuando vemos que un personaje es usado o utilizado de manera, sí, de manera arbitraria, solamente lo queremos para lo que nos puede llegar a servir, es porque se está presentando utilitarismo. Eso pasa con Juana Lucero. Juana Lucero, desde que su mamá se muere, en todos los, por decir, viajes o en todas las estadías que tuvo, los lugares que tuvo, la gente de su entorno la veían como es, como un objeto sexual, como un objeto al cual pueden acceder cuando quieran y no le daban el valor que realmente ella tiene. Y pues por finalizar, vemos que hay temáticas abordadas que giran en torno a las pasiones de los personajes y a la esclavitud de sus instintos. Entonces nos muestran o nos hacen una mirada introspectiva de los personajes, no solamente de la protagonista como tal, que es Juana Lucero, sino del señor de la casa, de las personas de clase alta que asisten a estos lugares donde ella finalmente termina ejerciendo la prostitución. Entonces, es ver que ellos son esclavos de esas situaciones, de que ellos no se pueden salir de esas situaciones porque hay un instinto que los mueve a eso. Recuerden también que yo les decía en alguna oportunidad que la novela naturalista
en algún momento fue catalogada por bastante grotesca, bastante cruel, contar la realidad como tan de cerca, se tiende a pasar un poco grotesco el asunto, ¿sí? Exagerado quizás también. Pero bueno, el naturalismo lo que va a hacer es eso, contar a partir de la realidad o a partir del método científico la realidad que vive. Entonces, como les decía ahorita, entonces a través de esta obra, este escritor lo que hace es representar una problemática social que se tiene en Chile en 1902. Al principio apenas fue publicada, se llamaba Los vicios de Chile, y pues solamente el nombre ya nos dice los vicios, ya obviamente nos está hablando de problemáticas sociales, y ya pues más adelante fue cambiado o reducido su nombre solamente por Juana Lucer. Eh, También nos habla de que hay una transformación frente a la protagonista, ¿no? Desde que sale de su casa hasta el fin de sus días, hay una transformación en su identidad, y esa transformación está basada y está vinculada a cada una de las personas que están a su alrededor, a su contexto, a la sociedad, a su ente principal, como es la familia, que en este caso eran sus tíos. Entonces, vemos que se va transformando y también se va transformando el concepto que ella tiene de sí misma. De hecho, el libro nos cuenta, por ejemplo, cuando ella era pequeña, la mamá la llamaba por sobrenombre Purísima. Después, cuando llegó, ya le decían Juana. Y ya por último, en su adultez, utilizan un sobrenombre que es Nana. Nana está referido como a prostituta y demás. Este es el nombre que reciben el prostíbulo. Entonces, definitivamente se ve que hay una transformación en la identidad que no está causada por la libertad de ella, que ella no está motivada que así sea esta transformación, sino que se ve motivada por todo el contexto social que la rodea. Chicos, pues este es el tema, el análisis que podemos encontrar de esta obra literaria tan importante. No sé si les surge alguna pregunta, porfa, me la cuentan para pues eh, solucionarla entre todos, ¿no? Entonces, ¿les surge alguna pregunta, chicos? Bueno.